Bueno, buenos días a todos. Vamos a dar comienzo a la segunda sesión de nuestro primer encuentro blogger, Al-Ándalus en Red, y me toca a mí abrir la mañana con la presentación de mi blog, Al-Ándalus, Arqueología e Historia, que presento con el subtítulo Viajando en busca del patrimonio andalusí, como se puede ver en pantalla. Bueno, ya saben, como ya nos presentaron ayer, soy Alejandro Pérez Ordóñez, arqueólogo, también me dedico a la docencia y también me dedico a la interpretación de patrimonio y a la difusión del patrimonio andalusí a través del blog del cual voy a hablar a continuación. Bien, esta sería la dirección de la página arqueolandalus.wordpress.com, y les voy a hablar un poco brevemente pues de cómo surgió la idea de crear este blog y cómo ha ido evolucionando con el tiempo, ¿no? En realidad, en honor a la verdad, tengo que decir que antes que el blog fue la página de Facebook, fue la red social Facebook donde creé la página del mismo nombre, un poco en principio con la idea, que hoy en día se sigue manteniendo, de recoger y dar difusión a todo tipo de noticias, todo tipo de eventos, de publicaciones, de cualquier contenido que pudiera resultar de interés para la divulgación de la investigación arqueológica e histórica de Al-Ándalus y del mundo andalusí. Entonces, con esa idea, pues empecé con esta página, que me sorprendió porque muy rápidamente empezó a ganar un gran número de seguidores. En los primeros tiempos, las primeras semanas, los primeros meses, empezó a subir muy rápido el número de seguidores. Entonces empecé a darme cuenta de que aquello tenía mucho tirón, aquello despertaba mucho interés. De hecho, hoy en día, más concretamente, durante la jornada de ayer, que fue cuando inauguramos el primer encuentro, ha cumplido esta página de Facebook el número redondo de 11.500 seguidores en Facebook, lo cual creo que para una página especializada en una temática concreta como la mía, bueno, es un número hasta ahora bastante interesante. Está online desde 2014. Empezaron a aumentar el número de seguidores, como digo, en un principio muy rápidamente. Hoy en día ya son más de 11.000. Y bueno, empecé a recibir una serie de colaboraciones de personas que me mandaban todo tipo de materiales, y entre ellas pues destacaba la colaboración de un gran amigo, del cual ahora hablaré, Rafael Galán, fotógrafo profesional, que quiso enviarme una serie de reportajes fotográficos de monumentos y de lugares andalusíes, recopilados a través de sus viajes. Tanto él como yo somos personas muy aficionados a los viajes, incluso nos dedicamos profesionalmente a los viajes en algún caso, y yo empecé a publicar esos reportajes en la página de Facebook. Claro, las fotografías de Rafael, que ahora mostraré algunas, tenían una gran calidad, una gran belleza, despertaban mucho interés entre los seguidores de la página, y me daba cuenta de que un medio como Facebook, que tiene esa inmediatez de que los contenidos se van renovando continuamente y van quedando abajo y se van perdiendo, y solamente vamos viendo lo último que se va quedando publicado, y el resto de archivo de publicaciones, digamos que queda un poco en el limbo de Internet y muchas veces es muy difícil de recuperar. Me daba pena que todas esas publicaciones con la fotografía, a las que yo añadía algún breve comentario explicando de qué monumento, de qué ciudad o de qué lugar se trataba, quedarán perdidas. Entonces pensé, esto lo tengo que recuperar de alguna manera, y la manera fue crear el blog. El blog Al-Ándalus, Arqueología e Historia, que como se basaba en estos reportajes que elaborábamos con las fotografías de Rafael y mis textos, quise subtitular como Viajando en busca del patrimonio andalusí, porque realmente lo que ofrecíamos y seguimos ofreciendo en este blog es una especie de viaje virtual. Bueno, los nuestros son reales, pero luego cuando los publicamos son virtuales, a través del patrimonio de Al-Ándalus, de tal manera que un lector de este blog, un seguidor nuestro, pues cómodamente desde su ordenador, desde su teléfono móvil o su tablet, puede hacer un recorrido por una serie de ubicaciones de Al-Ándalus, como se puede ver en el listado de categorías de la derecha: Albarracín, Alcalá la Real, Almería, Arcos de la Frontera, Benavís, Calatayud, Cazorla, Córdoba. Por supuesto están Granada, Zaragoza, un montón de ubicaciones que iremos ampliando. Esperemos que
que la vida nos proporcione la suerte de poder ir ampliando mucho más. Y bueno, pues este fue el origen del blog. Entonces, este blog ha sufrido una evolución. Bueno, ha seguido teniendo mucho éxito, igual que la página de Facebook hermana. La página de Facebook no solamente sirve para complementar la difusión de los artículos del blog, sino que sigue cumpliendo la función de compartir todo tipo de noticias, eventos, información de interés en general sobre Al-Ándalus. Por supuesto, este mismo encuentro lo estamos también posteando ahí. Y el blog lleva otra evolución paralela diferente a la página en ciertos aspectos, y es que también se ha convertido, decidí recientemente dar el paso de convertirlo en una revista digital. Está registrado con un número de ISSN y es una revista que ya ha empezado a recibir los primeros artículos. De momento hay publicados 2 artículos. Ahí en pantalla se puede ver la dirección de email donde cualquier interesado puede enviarme la colaboración que estime de interés dentro de la temática del patrimonio andalusí. Y ahora mismo hay 2 artículos publicados por autores externos, que son un tema sobre unas placas decorativas de temática geométrica de raíz andalusí en Santiago de Compostela, por Germán Cano López. Y la importancia de la Córdoba islámica, una especie de recorrido divulgativo y general sobre la historia de Córdoba en el periodo andalusí, por Rafael Jiménez Álvarez, además con fotografías de los propios autores también, ilustrando sus mismos artículos. Bueno, en definitiva, lo que vengo a mostrar es un poco la evolución que ha tenido esta publicación a lo largo del tiempo, ¿no? Y esta imagen, que es un poco la imagen icónica que yo utilizo tanto en el perfil de Facebook, que es la imagen identificativa, como también en la cabecera y otros sitios del blog, que es una jarrita, una pieza arqueológica a la cual tengo un cariño especial, porque no solamente por el motivo de que yo estuve presente en el momento de la exhumación, de la extracción arqueológica de este objeto en una intervención urbana en el centro de Estepona, donde resido, sino que, bueno, además pues me pareció una pieza muy bella, porque por varias características. Se trata de cerámica con decoración esgrafiada, que aquí en Ceuta, por cierto, hay una tradición muy importante de este tipo de piezas, y como se puede apreciar, y los especialistas en arqueología locales pueden darse cuenta de que es una pieza que tiene muchos puntos en común con algunas piezas de cerámica ceutí. Además, esta pieza tiene esa banda central en epigrafía, que aunque hemos tenido al principio dificultades para leerla, pero repite constantemente como un patrón, o como casi diríamos hoy como un mantra, una misma palabra, baraka, que es bendición en árabe, ¿no? Y es una especie de forma de desear buena suerte, buena fortuna y bendición, pues, al poseedor de este objeto, ¿no? Al usuario de este objeto en su vivienda, ¿no? Entonces me parecía una especie de amuleto protector de mi página, y de alguna manera pues le tengo ese aprecio especial. Por eso empleo esta imagen con todo el cariño y el respeto. Y les he hablado de mi compañero, que no está aquí presente, pero que de alguna manera sí que está presente. Aquí le pueden ver, es Rafael Galán García, fotógrafo profesional y activista cultural, porque desde luego es una persona también tremendamente dinámica, organizador de numerosas actividades. Imparte cursos de fotografía, organiza viajes guiados a Marruecos, donde también se especializa y se empeña en mostrar la cultura de nuestro país vecino y hermano, y todo lo que tenemos en común con nuestro pasado andalusí. Ha sido fotógrafo oficial del Ayuntamiento de Estepona durante muchos años, participando también en numerosas actividades culturales de ese municipio, con publicaciones, con libros, y también es fundador del colectivo Foto Estepona, que es una asociación de fotógrafos, tanto profesionales como aficionados, a nivel de Estepona, pero por supuesto abierta a la colaboración y participación de cualquier persona interesada en este ámbito. Donde organizan pues todo tipo de actividades como exposiciones, etcétera, etcétera. Bueno, pues gracias a Rafael, desde luego,
del cual vamos a ir mostrando algunos de sus trabajos, pues mi blog, desde luego, no sería, si no fuera por él, no sería lo que era, lo que es. Estas son algunas de las fotografías que hemos publicado de Rafa en el blog y que van ilustrando algunos de esos puntos geográficos por los que vamos viajando a través de Al-Ándalus, ¿no? Empezamos, por ejemplo, con Albarracín, en la provincia de Teruel. Albarracín es una pequeña ciudad, un pueblo, pero es una ciudad porque tiene incluso obispo, ¿no? En la foto, en la imagen, vemos, por ejemplo, el edificio de la catedral, y tuvo relativa importancia también en el periodo andalusí, aunque a simple vista pueda parecer un ámbito geográfico alejado de lo que habitualmente identificamos con la cultura islámica en la península, dado que fue cabeza de un pequeño reino de taifas, y fue, además, es una comarca además con una historia muy interesante porque siempre tuvo un desarrollo independiente de los vecinos reinos tanto de Castilla como de Aragón, y sirviendo un poco de bisagra entre uno y otro según los vaivenes políticos del momento lo fueran demandando, ¿no? Tiene un patrimonio islámico muy interesante, aunque no se aprecia a simple vista, pero si observan las fotografías, justo detrás de la torre de la catedral se aprecia un cuerpo de murallas y torres, que es la alcazaba de Albarracín. En esta alcazaba, en el interior del recinto, hay un espacio arqueológico donde se han excavado las viviendas de los gobernantes taifa de Albarracín, que son una serie de viviendas pues con todas las características propias de la arquitectura doméstica y del urbanismo andalusí e islámico, ¿no? Muy interesante. Y luego además Albarracín tiene un museo local con una serie de piezas de todo este periodo andalusí de la ciudad del máximo interés. De hecho, a muy pocos kilómetros está Teruel y está el Museo Provincial de Teruel, que tiene muy poquitas piezas de Albarracín y la mayor parte están en el propio pueblo, o sea que es una visita más que recomendable. Arcos de la Frontera, aquí en la vecina provincia de Cádiz. Muchos de ustedes tal vez lo conocerán. Se trata también de una localidad que también durante un tiempo fue un pequeño reino taifa, y donde también pues podemos encontrar numerosos elementos de interés, tanto a nivel paisajístico, por el emplazamiento propio donde se encuentra la localidad, encima de una peña, a orillas del río Guadalete, ese famoso río Guadalete, el cual en la historia del Al-Ándalus pues siempre se nos ha transmitido que es uno de los posibles escenarios de aquella batalla en la que Don Rodrigo fue derrotado, etcétera, etcétera, y dio comienzo pues la historia de Al-Ándalus, ¿no? Bueno, en algún caso, en algún punto posiblemente de la actual provincia de Cádiz es donde se pudieron producir esos hechos, fuera en un punto o en otro, y de alguna manera pues es una tierra como esta de Ceuta también, que estamos en el estrecho, naturalmente muy vinculada al origen de Al-Ándalus. Si nos volvemos al norte, a la Marca Superior, y tenemos Calatayud también con un recinto de murallas impresionante, ¿no? Territorio marcado también por los recintos defensivos, sirviendo de límite con lo que entonces era la marca hispánica que tenían los monarcas carolingios al sur de los Pirineos, ¿no? Y de alguna manera, bueno, todas estas tierras fronterizas de Al-Ándalus que se han dado a lo largo de los diferentes periodos de su historia en distintas ubicaciones, siempre nos han legado un conjunto de fortificaciones por toda la geografía nacional bastante interesante, ¿no? Volvemos otra vez al sur, volvemos también a muy pocos kilómetros de Ceuta, vamos dando saltos. Castellar de la Frontera, una localidad que aún hoy en día es un pequeño pueblo dentro de un recinto amurallado, el cual prácticamente no ha sobrepasado, y en el que, haciendo una visita, podemos jugar a imaginarnos en la Edad Media entrando y saliendo todavía por la puerta que contenía que separaba el interior y el exterior de la ciudad desde época medieval, ¿no? También, desde luego, otra visita más recomendable en pleno Parque Natural de los Alcornocales, con un entorno envidiable. Cazorla en Jaén, también otra de estas fortificaciones que han sufrido tantas modificaciones a lo largo de su historia, que son un auténtico palincesto, podríamos decir, haciendo el símil archivístico arquitectónico, ¿no? Porque suelen tener un origen andalusí, finalmente en algún momento pues llegan
los cristianos, tanto castellanos como si son aragoneses en la zona levantina, y modifican estas fortalezas, las reocupan, las reedifican, y se van añadiendo pues todo tipo de modificaciones que en una lectura arqueológica de los espacios y de las construcciones podemos ir dilucidando las partes que corresponden a cada etapa, y es un ejercicio bastante interesante de interpretación patrimonial, ¿no? Además, Cazorla, el castillo de la Hiedra en este caso, también está en otro entorno paisajístico excepcional, ¿no? No nos olvidamos de Córdoba, por supuesto, la gran capital de los primeros tiempos de Al-Ándalus, la gran capital del Emirato, dependiente e independiente, y por supuesto del Califato Omeya, y su gran mezquita, ¿no? Es uno de los grandes monumentos señeros de nuestra historia andalusí, por supuesto, por tantos motivos que todos ya conocemos y no merece la pena insistir. No solamente la gran mezquita de Córdoba, sino otras mezquitas menores que también tuvo y también conservan importantes vestigios hoy en día paseando por las calles de esta ciudad, como este alminar de San Juan. A pesar de que tiene un mal estado de conservación, como se puede apreciar, pero bueno, pues sigue siendo un monumento de estos en los que la piedra milenaria pues nos transmite todavía esa pulsión del paso de la historia, bueno, que nos puede llegar a emocionar y a fascinar. Las calles de nuestras ciudades, como esta calle, este callejón de las Cabezas en Córdoba, que todavía por sus dimensiones, por su aspecto, por sus fachadas cerradas al exterior, como es característico en la arquitectura doméstica islámica, con las viviendas que no se abren hacia afuera, todo ese ambiente que todavía en algunos rincones, en muchos rincones de nuestra geografía, de nuestras ciudades y pueblos lo podemos vivir, ¿no? Lo podemos revivir. Y por supuesto también la herencia mudéjar, la herencia de la estética islámica en edificios construidos ya dentro de espacios de poder y socialmente cristianizados, pero donde todavía la pervivencia de esa estética islámica y la mezcla de estilos, incluso en algunos casos como este que podemos ver de Córdoba también, pues nos ha legado estas obras tan singulares y tan peculiares en la península ibérica y sobre todo en España, ¿no? Como vemos aquí, una fachada con una planta inferior con elementos de raíz claramente islámica y la superior, sin embargo, pues donde ya adivinamos esa transición entre gótico e incluso renacimiento, ¿no? Y por supuesto Medina Zahara también, otro de los grandes espacios patrimoniales andalusíes, aquí en una imagen de los restos arqueológicos de la mezquita principal de la ciudad. Bueno, podemos estar así mucho tiempo, voy a ir rápidamente. Esto sería también una escena, un rincón del Museo Arqueológico de Medina Zahara, la nueva, ya no tan nueva, pero de hace pocos años, nueva musealización que se hizo de este conjunto arqueológico, donde se ha creado un gran centro museístico bastante interesante, donde se exponen numerosas piezas del yacimiento, ¿no? Un yacimiento que se seguirá investigando durante muchos años y todavía puede ser casi inagotable la información que puede ir dando. Otra de las grandes ciudades de Al-Ándalus, por supuesto, es Granada. Además, Granada, la ciudad en la que también yo me he formado, he estudiado, he estado viviendo un tiempo y que, por supuesto, también ha marcado mi trayectoria en muchos sentidos. La Alhambra, desde luego, es un espacio bien conocido por todos, sede del poder político nazarí y sede de toda una gran cultura que fue la que ocupó los últimos siglos de la historia de Al-Ándalus, manteniendo esta cultura todavía viva, este pueblo todavía fuerte y enraizado en su territorio frente a los avances cristianos que se habían ido produciendo anteriormente, ¿no? Este es el patio del Palacio de Comares, también conocido como patio de los Arrayanes o de la Alberca, y la torre que vemos al fondo, que es la misma que destaca en esta fotografía anterior, es la de la Gran Cumba de Comares, que era la sede del poder político nazarí, ¿verdad?
Los baños, como este, que también está dentro del recinto de la Alhambra, son por supuesto un elemento fundamental dentro de la cultura islámica, ya que el baño es una costumbre totalmente arraigada dentro de esta cultura, y por supuesto pues también son otro de los monumentos que las ciudades como Ceuta, que cuenta también con uno de estos hammam recuperado y visible para el público. Hoy vamos a tener oportunidad de visitarlo. Pues son siempre un monumento también muy atractivo, ¿no? Y en Granada existen varios ejemplos como este, que es uno de ellos dentro del recinto de la Alhambra. Vamos un poco hacia atrás en el tiempo, y antes de la Alhambra estuvo el Cuarto Real de Santo Domingo. Es también otra qubba asociada al poder, en este caso más bien de la taifa zirí, anterior a los nazaríes, pero donde ya se adivina, donde ya se anticipan la concepción espacial, la concepción estética que iba a estar asociada al poder de los monarcas granadinos posteriormente. También es un edificio restaurado, recuperado, investigado arqueológicamente, que hoy en día merece la pena visitar en Granada. O este Palacio de Daralorra, famoso por ser la residencia de la madre del último rey nazarí, Boabdil, ¿no? Abu Abdala, uno de los espacios palatinos nazaríes, que en este caso está en la colina del Albaicín, y que además de tener esas características arquitectónicas típicas de esta arquitectura, pues también está en un emplazamiento con unas vistas muy hermosas, con otro punto de vista diferente al de la Alhambra. O la Casa de Zafra, donde también tenemos un centro muy interesante para interpretar la historia y el patrimonio del Albaicín en Granada, y que también es otra muestra de toda esta fantástica arquitectura doméstica que la ciudad del Darro y del Genil ha conservado. Aquí tenemos el famoso bañuelo, ¿no? que es otro de los hammam de la ciudad granadina, y un gran ejemplo también de otra de las tipologías arquitectónicas andalusíes es el Corral del Carbón, que es representativo de los fondac, de las alhóndigas, los espacios donde llegaban los mercaderes que venían a comerciar a nuestras ciudades y se alojaban y depositaban sus mercancías, incluso las vendían en estos espacios, ¿no? Donde en la península ibérica apenas nos ha quedado ninguno. Sin embargo, si venimos a cualquiera de las ciudades cercanas de aquí de Marruecos, cerca de Ceuta, en Tánger o en Tetuán o en Chauen, por ejemplo, pues encontramos ejemplos también muy interesantes de estos fondac. Este de Granada, pues naturalmente, como digo, es una joya. Jerez de la Frontera, donde también conservamos una de las mezquitas que sigue en pie de Al-Ándalus, las murallas de la calle Porvera, donde recientemente se han hecho algunos nuevos hallazgos, porque se ha derribado alguna de las casas que, como se ve en esta imagen, se han ido construyendo adosadas al mismo muro, y claro, al hacer un derribo pues van apareciendo nuevos paños de muros que estaban ocultos por esas construcciones. La Torre del Atalaya del Reloj en Jerez de la Frontera. Volvemos también al universo de lo mudéjar, porque este es el campanario de la parroquia de San Dionisio, la más antigua de la ciudad, y vemos como aquí la estética de la antigua sharish islámica sigue manteniéndose también en el diseño de este edificio cristiano. O cerca de Jerez, Medina Sidonia, también otra de las ciudades posiblemente más antiguas de nuestro Al-Ándalus, por estar también en una ubicación cercana al estrecho, y donde también podemos observar fenómenos interesantes que vemos en otros lugares, como es la reutilización de columnas romanas y otros materiales de acarreo antiguo en la creación de nuevos espacios escenográficos, nuevos espacios arquitectónicos de las medinas, que se construyen en algunos casos, como en este, reaprovechando antiguas ciudades romanas, como era la Sido Caesarina, de la cual en esta ciudad pues también quedan interesantísimos restos. Y por supuesto Ronda, que también es una ciudad muy ligada a mi persona por motivos familiares, donde podemos contemplar monumentos como este antiguo alminar, el alminar de San Sebastián, estos baños que también son extraordinarios, los baños árabes de Ronda, las murallas, donde recientemente el ayuntamiento de la ciudad está planteando un proyecto para hacer una recuperación profunda de este importante recinto amurallado, que hoy en día sigue encerrando gran parte de la antigua Medina de Ronda.
Y claro, como no, nuestra Sevilla con el gran alminar almohade de la Giralda, donde también se están haciendo recientemente importantes descubrimientos. Una noticia que ha impactado mucho ha sido sacar a la luz pública que la Giralda no tenía exactamente el mismo aspecto con el que le vemos en esta foto en su época original, sino que posiblemente estaba recubierta con estucos pintados de rojo. Y no solamente en la época almohade de creación de lo que era el alminar de la Gran Mezquita, sino que también la fase renacentista, que es el cuerpo de campana superior, mantuvo esa estética de color rojo, lo cual ha sido una noticia que ha creado un gran revuelo en Sevilla y en todas partes, porque parece que nos cambia la imagen de los monumentos conforme los vamos investigando y vamos descubriendo cosas nuevas. Bueno, creo que con Sevilla y con este patio del Alcázar, del Real Alcázar de Sevilla, patio mudéjar del rey Pedro I, que sin embargo se hizo rodear de artesanos y de artífices granadinos para construir su palacio con esta estética mudéjar. Como digo, con nuestra querida Sevilla, creo que voy a dar paso también a mi compañera Elisa Simón y vamos a continuar el programa de esta mañana. Espero que les haya interesado mi presentación. Muchas gracias. Hola, ¿se escucha? Bueno, buenos días, ¿cómo están? ¿Bien? Alejandro y yo queríamos hacer una breve presentación de el blog de José María García Flores, que por motivos de fuerza mayor no ha podido venir, pero hemos insistido en que entre los dos vamos a hacer una breve presentación de su blog. Alejandro va a hablar de la parte más arqueológica, científica, y yo pues lo presento, ¿sí?, a él como buen amigo en el que se ha convertido gracias a las redes sociales. Ahí está José María. Él es historiador, licenciado por la Universidad de Girona, trabaja en Granada, vive en Granada, y y él me contactó a mí a través del blog. No recuerdo bien en qué contexto, pero la cuestión es que empezamos un diálogo, nos caímos muy bien, teníamos muchas cosas en común, no solo al Andaluz, sino que nos gusta Black Sabbath y esas cosas. Entonces, en una ocasión que fui a Granada para una exposición que había en la Alhambra, aproveché y entonces nos conocimos, y eso fue ahí en la cafetería con un pionono, que disfrutamos de una tarde muy divertida. Él es una persona muy alegre, es una persona también con mucho sentido del humor. Tiene un humor a veces un poco revolucionario, ¿no? Sí, un poco ácido, sí, pero es un encanto de persona, así con esa mirada, así es él, ¿no? Pasa a ver la otra, ahí también en otra ocasión. Es que Granada es una ciudad donde gusta uno ir, siempre volver, y donde se descubre, ¿no?, siempre alguna cosa nueva. En este caso habíamos quedado y él nos enseñó el Alcázar Genil, la cubba de Alcázar Genil, y eso justamente delante, en enero, sí, o sea, hace poquito. Luego fuimos en otra ocasión más, ahí algunos de los paseos en los que fuimos con José María, que siempre enseña, ¿no?, algo nuevo. Un paseo por el Albaicín, también aquí las imágenes del Hammam, que ya lo mostró Alejandro, de época sirí. Aquí estamos en la puerta, ¿no?, de la Qubba nazarí, también es en esa misma ocasión.
Hicimos también un vídeo ahí donde él también nos fue indicando lo que teníamos que filmar y lo que no. Y bueno, y luego este fue el último encuentro en Granada, en noviembre del 2017, a raíz también de un congreso internacional sobre los reinos de Taifa. Y bueno, y esa fue la última vez que nos vimos. Estamos siempre en contacto a través de distintos medios, así que bueno, era justo y necesario que estuviera él presente acá, ¿sí? Entonces acá tenemos a una última foto. En ese viaje también coincidimos con Alejandro, hicimos un paseo hermoso también por el Albaicín, que él nos lo enseñó. Podés contar un poquito también de ese paseo que dimos. Así que bueno, ese es José María, que tiene su blog, Patrimonio Cultural del Bajo Guadalfeo, y sobre eso va a hablar ahora Alejandro, ¿sí? Bueno, tomo el relevo de nuevo y sí, efectivamente, esa última jornada de noviembre, sí, me acuerdo muy bien porque al día siguiente, efectivamente, yo tenía una visita guiada dentro de algunas de las actividades en las que participo de difusión del patrimonio, en este caso concretamente con una empresa granadina que es Granada Singular, de una extraordinaria compañera de estudios de Granada, Teresa, que lleva ya un tiempo dedicada a la interpretación de patrimonio, organizando una serie de rutas muy interesantes por su ciudad, por nuestra ciudad, porque también la considero mía en cierto modo. Y efectivamente, bueno, pues al día siguiente teníamos una visita arqueológica al patrimonio y la historia del Albaicín y de Granada, ¿no? Entonces, lo único que José María, pues se me escapó ese día, pero bueno. Voy a hablar un poco, como decíamos, era de justicia que él hoy estuviera aquí presente. Voy a hablar un poco de su blog. El blog, como pueden ver en pantalla, tiene el título de Wadi el Fau, Patrimonio Histórico, Cultural y Natural del Bajo Guadalfeo. Aquí está la dirección del blog, patrimoniobajoguadalfeo.blogspot.com es. Y aquí tienen un pantallazo, ¿no?, de lo que es la página, y también, por supuesto, de José María, de su autor. De él, pues ya hemos comentado que hizo la licenciatura de Historia en Girona, en su Girona natal. Es arqueólogo profesional con numerosas intervenciones de gran interés, una ocupación a la que se sigue dedicando en la actualidad. También realizó un programa de doctorado de Arqueología y Territorio en la Universidad de Granada, donde defendió un trabajo de suficiencia investigadora denominado El Castillo de Salobreña en época medieval. Y desde luego es Salobreña pues uno de los núcleos en los que él ha desarrollado sus investigaciones más importantes y muchas de las publicaciones y de las actividades de difusión que realiza. Y por supuesto, claro, su blog está dedicado no solamente a Salobreña, sino a todo ese gran espacio territorial que es la desembocadura y el bajo curso del río Guadalfeo en la provincia de Granada, el sur de la provincia de Granada, entre las comarcas de las Alpujarras, el Valle de Lecrín y lo que es propiamente la línea de costa, como veremos. Bueno, es un blog muy interesante que también tiene su reflejo en una página de Facebook, como en todos nuestros casos. Pues básicamente, además de tener cada uno nuestro blog, lo compaginamos con una página de Facebook que también está relacionada, y en algunos casos pues también con otras redes sociales como Twitter, Instagram, etcétera, ¿no? Y en este caso, pues como ven, tiene también su página de Facebook. Ahí tienen la dirección para quien no lo siga, pues tiene la oportunidad de echar un vistazo y ahí dar el me gusta correspondiente. Y bueno, hace una gran labor de divulgación de este patrimonio de esta comarca granadina, y no solamente en lo que se refiere al mundo andalusí, sino a todas las etapas históricas y prehistóricas de este territorio, porque él trabaja en contacto con un cierto número de profesionales locales,
que abarcan una serie de aspectos, desde geógrafos, prehistoriadores, otros arqueólogos, cada uno especializado en una época diferente, y entonces abarcan diferentes ámbitos, incluso también hace guiños al ecologismo, ¿no?, con la defensa de la declaración de la Sierra de Lújar como parque natural, ¿no? Es decir, que es una persona también muy activa, muy comprometida en este sentido, y como él y yo comentamos muchas veces, robando ratos al sueño, a la familia y a nuestra vida privada, porque en realidad no comemos de esto. Entonces, naturalmente que es una labor muy encomiable la suya, porque es un esfuerzo enorme el que hace, haciendo toda esta actividad de difusión. Aquí podemos verle, por ejemplo, participando en una de las actividades científicas a las que acudimos algunos de nosotros de vez en cuando, como estas jornadas de patrimonio andalusí organizadas por la Universidad de Sevilla, también por nuestros queridos compañeros de allí, que hemos tenido el placer de ser invitados en alguna ocasión, tanto Elisa como José María y yo mismo. Y en este caso pues le vemos presentando pues lógicamente uno de sus temas estrella de investigación, la salobreña nazarí, la salobreña de época nazarí. Aquí en uno de los gráficos que él elabora y utiliza en sus publicaciones y presentaciones, pues podemos ver un esquema del desarrollo urbanístico que llegó a tener esta pequeña medina, pequeña o gran medina, según se mire, ¿no? Una medina de gran interés, desde luego, con su alcazaba, su recinto, y incluso con un espacio de embarcadero, de antiguo puerto, porque como se puede ver, se ha sombreado en tono azul todo lo que era la línea de costa en la época nazarí, que no coincide, no tiene absolutamente nada que ver con la actual, porque incluso pueden ver que hoy hay edificaciones modernos de la expansión contemporánea de Salobreña. La costa está a una distancia aproximada más o menos de 1 kilómetro de este punto que estamos mostrando en la imagen. Entonces, todos esos cambios en la paleogeografía de los lugares pues también son elementos muy a tener en cuenta en la investigación arqueológica, ¿no? Aquí una de las intervenciones arqueológicas en las que él y sus compañeros participaron, una maqbara, un cementerio islámico de esta Salobreña nazarí, por supuesto con los restos humanos, con la disposición típica de los enterramientos islámicos en decúbito lateral derecho. Y bueno, pues todas estas investigaciones no solamente dan fruto en el blog, no solamente dan fruto en Facebook, en las redes sociales, sino que en este caso tenemos una publicación en la que él con otros compañeros pues pusieron en negro sobre blanco, como se suele decir, todos estos temas, haciendo un libro que recopila la historia y el conocimiento actual arqueológico de Salobreña desde sus orígenes a la Edad Media. Aquí tenemos el libro original, ¿no? A través del comentario de una serie de piezas relevantes de la colección arqueológica municipal, que como sabemos en las localidades donde contamos con pequeño museo o pequeño grande, siempre es una institución de gran interés para conocer la historia y la arqueología del sitio, y además con una serie de artículos especializados de cada uno de los 4 autores sobre el tema de su especialidad. Aquí les vemos a los autores haciendo la presentación del libro. Nosotros vamos a hacer esta presentación virtual en su honor también. Y bueno, y aquí de alguna manera un poco el resumen del contenido de esta publicación, ¿no? Si me permiten les comento rápidamente. Hablábamos del Bajo Guadalfeo, que es un área geográfica actualmente ubicada en la costa mediterránea, en la correspondiente a la provincia de Granada, y donde actualmente hay una fértil vega costera rodeada de montañas, ese circo de montañas donde está no solamente Sierra Nevada, sino todas esas sierras litorales y prelitorales colindantes, y al pie de las cuales hay una serie de núcleos de población hoy de cierta importancia, como Motril, Salobreña y otros menores como Torrenueva, Molvízar, Lobres, etcétera, pero que en el pasado, como acabamos de comentar, era una vega inexistente, porque, como digo, los cambios en la geografía costera, sobre todo en estos lugares de desembocaduras de ríos con la importante sedimentación, van sufriendo una importante variación a lo largo de los siglos. Entonces había una serie de espacios inundables, pantanosos, con algunas zonas emergidas, donde destaca sobremanera el peñón sobre el que se sigue ubicando hoy Salobreña, esta localidad a la cual está dedicada la publicación.
Existían una serie de buenos recursos naturales, tanto fluviales como terrestres como marinos. Un clima templado y regular, no en vano hoy en día el eslogan turístico de la zona es llamarla la costa tropical, y de hecho efectivamente es cierto por el clima que tiene y por ejemplo los cultivos de ese tipo que se dan en la zona. Y lógicamente todo esto generó una serie de circunstancias propicias para el desarrollo de una serie de asentamientos desde la prehistoria reciente, durante la antigüedad y pasando por supuesto por la Edad Media, con la importante historia andalusí que atesoran pues todas estas tierras del sur de la península ibérica que acabaron englobadas desde el siglo XIII en el reino nazarí de Granada y en ese último, digamos, reducto o espacio donde todavía pervivió hasta la definitiva conquista de Granada en 1492 y un poco más allá con los moriscos, la cultura andalusí. Bueno, esto es un poco el resumen del trabajo de nuestro querido amigo y compañero José María, y decir que también su blog está abierto a las colaboraciones, por supuesto dentro de la temática local de la comarca de la que trata. Cualquier persona que quiera aportar documentación o información histórica o lo que sea, pues tiene ahí un correo de contacto donde se puede dirigir y por supuesto con cualquier otra inquietud. Bueno, pues creo que vamos a hacer un pequeño descanso para continuar luego de tomar un cafelito y relajarnos un poco con la presentación de Elisa y su interesantísimo blog de Al-Ándalus Sefarad, que además va a tener sorpresa poético-musical. Así que no se lo pierdan. Muchas gracias.